Neurosaludos. Hoy os traigo un tema de neurociencia básica que es fantasía, tiramisú. Una cosa buenísima. Es un tema además que si no sabéis lo que es la sustancia blanca vais a aprender mucho de neurociencias, pero creo que es de estas cosas que si ya sabéis un poco lo que es, incluso vais a aprender quizás hasta más. Porque una de las cosas que voy a hacer en este vídeo es indagar, conectarlo, para enseñaros cómo es esencial comprender los pilares fundamentales de la neurociencia para luego poder abordar todos los temas avanzados. Así que agarraros que hoy es un día muy bueno. Soy el doctor Pablo Barrecheguren, neurocientífico, autor de varios libros de divulgación sobre neurociencias, y hoy vamos a hablar sobre la sustancia blanca. Lo primero que tenemos que entender, lo primero que creo que es clave abordar es dónde está. La sustancia blanca es un término que se utiliza dentro del sistema nervioso central, es decir, dentro de todas las estructuras del encéfalo, que es toda la parte del sistema nervioso central que está en la cabeza, dentro del cráneo, pero también el sistema nervioso central incluye la médula espinal, que está dentro de la médula ósea, ¿de acuerdo? Empezamos por la cabeza, por el cráneo, por el cerebro, ¿vale? Tú si coges un cerebro y lo miras, tiene un cierto color rosáceo grisáceo. Es verdad que cuando están vivos predomina el color, tiende más a un color más rosáceo que grisáceo, porque bueno, pues está la sangre circulando y tal, pero tiene una cierta tonalidad grisáceo, especialmente si hablamos en postmortem. Entonces, cuando abres, o sea, si lo queréis ver, pues le podéis pedir el cerebro a algún colega vuestro que no lo use y veréis pues que por fuera tiene este color grisáceo rosáceo. El tema interesante es que si lo abrís, si entráis para adentro, este color va desapareciendo y van apareciendo zonas de una tonalidad más blanca, de colores mucho más claros. Esto es lo que se denomina sustancia blanca. Dentro del encéfalo, no toda la parte interna es sustancia blanca. Hay también zonas que se mantienen de un color grisáceo, que es lo que comúnmente se llama sustancia gris. Es decir, que en neurociencia se llama sustancia gris a las partes de coloración más grisáceas, que dentro del cerebro son tanto la parte de la corteza, es decir, la parte más externa, como algunos núcleos que hay dentro, en las profundidades cerebrales, mientras que el resto tiene un color mucho más claro y hace referencia a la que es la sustancia blanca. ¿Vale? Esto, aquí, si nos vamos a la médula espinal, es interesante que el patrón de colores se invierte y mientras que la parte interna es totalmente sustancia gris, ¿vale? Es de tonos más grisáceos, mientras que la sustancia blanca está en la parte externa de la estructura. ¿Y por qué hay este patrón de distribución? Bueno, pues es por la función que hacen cada una de las zonas y la función está asociada a las estructuras celulares que tiene. Entonces, de un patrón de colores vamos a aprender la estructura celular del cerebro. Veréis, en la sustancia gris es la parte donde se concentran mayoritariamente los somas, que son los cuerpos de la neurona, donde la neurona procesa la información que le llega y en caso de hacer falta envía un impulso nervioso, envía información. ¿Vale? Entonces son los cuerpos de las neuronas que son el punto, digamos, donde se procesa la información. Mientras que la sustancia blanca es la zona que está prácticamente ocupada en su totalidad por los axones, que son los cables que salen de las neuronas a través de los cuales pasa la información que envía la neurona. Es decir, tenemos en la sustancia gris las zonas de procesamiento de información, mientras que en la sustancia blanca tenemos por dónde va la información, tenemos los cables principales, ¿de acuerdo? Esto es muy chulo, porque claro, eso implica, claro, en la corteza cerebral, donde hay procesamiento de muchísima información, es donde se concentran los somas y por eso es gris. Claro, debajo de la corteza hay que tirar todos los cables para que pase la información a donde tiene que ir, hay que echar todo el cableado, por eso es mayoritariamente blanca. ¿Qué pasa? Que dentro del cerebro
hay, aparte de la corteza cerebral, que eso es externo, dentro tenemos también núcleos de procesamiento de información con otras funciones diferentes a lo que hace la corteza cerebral. Por eso, dentro del cerebro hay núcleos con muchos somas y por eso son esas zonas también sustancia gris, aunque alrededor hay un montón de sustancia blanca porque están todos los cables que conectan tanto con la corteza cerebral como con los núcleos internos del cerebro, como los cables que suben o bajan hacia la médula espinal. ¿Qué ocurre? En la médula espinal el patrón de sustancia gris y sustancia blanca se invierte. ¿Por qué? Porque se mete en el interior todos los somas, todos los cuerpos neuronales en la parte interna de la médula espinal, que es el punto donde se procesa la información. ¿Por qué? Porque de la médula espinal tienen que salir cables, ¿vale?, que llevan la información que viene de la cabeza, pero también tienen que entrar cables, que son los que llevan toda la información sensorial del cuerpo hacia el sistema nervioso central. Esto hace que sea la parte externa de la médula espinal la que está lleno de todos los puntos de los cables y por lo tanto la que es de un color más claro porque es sustancia blanca. ¿De acuerdo? Porque es todo el cableado. Centrándonos ya más, ¿vale? Aquí vamos ya ahí acotando el tema del vídeo en la sustancia blanca. La pregunta lógica es, oye, ¿por qué esto es blanco? Bueno, el color blanco de todos estos montonazos de axones se debe a que los axones, la gran mayoría de los axones en el ser humano, están recubiertos de mielina, formando unas vainas de mielina. Enseguida entraré un poquito más en esto. Y resulta que las vainas de mielina son muy ricas en lípidos, son muy ricas en grasas. Y como sabe cualquier persona, pues por ejemplo que se ha comido una rodaja de jamón serrano, la grasa tiene un color predominantemente blanco, ¿de acuerdo? Entonces, la sustancia blanca tiene un color, es un blanco tirando a pocho, ¿vale? Pero bueno, tiene un color predominantemente blanco, blanco sucio, con una tonalidad carne, pero más blanquecina, porque es una zona muy rica en lípidos, porque es una zona llena de axones y porque la gran mayoría de los axones en el ser humano son axones mielinizados, son axones que tienen un recubrimiento en forma de vainas de mielina, las cuales son muy ricas en lípidos. Como curiosidad, no todos los axones del ser humano están mielinizados. Por ejemplo, hay un tipo de axones dentro del sistema sensorial que se dedica a la percepción del dolor. Hay algunos de estos axones que, por ejemplo, son lo que se llama axones amielínicos, es decir, son axones que no tienen recubrimiento de mielina. Y hay que decir también que hay una cierta variabilidad en la cantidad del recubrimiento de mielina que tenemos en algunos tipos de axones, sobre todo si hablamos a nivel de sistema nervioso periférico, aunque si nos centramos más dentro de la cabeza suele ser un poco más consistente la mielinización. Esto hace que en general, cuando hablamos de la transmisión de información dentro del sistema nervioso central, podamos asumir que hay un grado muy alto de mielinización que hace que la información se transmita a velocidades cercanas a los 100 metros por segundo. Esto, si coges una calculadora, son 360 kilómetros por hora, así. ¡Fimba! Tenemos las neuronas enviando información a toda hostia. Y esto es un tema muy interesante, ¿vale? Porque si tú indagas más en todo este tema de la sustancia blanca, resulta que tenemos mucha sustancia blanca, los seres humanos, ¿vale? Somos el primate que mayor proporción de su cerebro tiene ocupado por sustancia blanca. Esto es un 35% a un 50%. Y he de deciros que la mayoría de los estudios tiran más hacia el 50% que hacia el 35%. Pero bueno, pues es una cantidad variable, también variaría entre individuos. Pero vamos, estamos muy por encima de lo que tienen otros primates, lo cual es llamativo, ¿no? Porque vamos a tener esta anomalía. Pues resulta que se cree que es porque el cerebro, cuanto más grande es, tiene un problema. Tiene un problema porque cuanto más grande es un cerebro, más se separan las neuronas entre sí, dentro de una red neuronal. Eso hace que la red sea más ineficiente porque tarda más en llegar la información de un punto a otro. Solución:
La solución obviamente es acelerar la transmisión de información. Y es que la función principal de las vainas de mielina, más allá de dar una cierta protección al axón, es, y esto es muy importante, mejorar la transmisión de la información a través del axón, generando una mejora en la velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Cuanto más mielinizado está un axón, más rápido transmite el impulso nervioso a través de él. Aparte, también hay otra adaptación que es aumentar el diámetro del axón. Cuanto más gordo es el diámetro del axón, independientemente de la vaina de mielina, también transmite más rápidamente. Y se ha visto que cuando aumenta el cerebro de tamaño, una adaptación es hacer que los axones sean más rápidos transmitiendo la información. Eso es una manera de compensar este error, haciendo que sea más ancho el axón y que esté más mielinizado. Se cree que esta es una adaptación que puede ayudar, por ejemplo, en casos como nuestro cerebro, que es, en nuestro caso, para ser un cerebro de primate, es anormalmente grande. Nuestro cerebro no llega a las 3 veces, pero casi 3 veces el cerebro de un mono más grande que hay, ¿vale? El cerebro de un gorila o un chimpancé están entre el medio kilo más o menos, mientras que nosotros tenemos 1,350 kg de media. Es un cerebro de primate bastante grande. Y me diréis, pero hay animales que tienen cerebros mucho más grandes. Sí, es verdad. Pero es que, claro, nuestro cerebro es un cerebro un poco particular, ¿vale? Porque los primates, dentro del grupo de los mamíferos, los primates somos una anomalía, porque nuestro cerebro, cuando aumenta de tamaño nuestro cerebro, no aumentan prácticamente el tamaño de las neuronas. Mientras que en el resto de mamíferos, cuando aumenta el tamaño del cerebro, aumentan más o menos en bastante proporción el tamaño de las neuronas. ¿Qué pasa? Que en animales como por ejemplo un elefante, por muy grande que sea el cerebro, tampoco sube en proporción mucho más la cantidad de neuronas, porque como las vas haciendo más grandes, pues tampoco puedes meter muchas más. ¿Qué pasa con los primates? Que esto no se cumple, porque como da igual el tamaño del cerebro del primate, que el tamaño de la neurona se mantiene, si tú tienes un cerebro mucho más grande en un primate, vas a tener muchas más neuronas que en un cerebro de un primate más pequeño. Esto nos hace que nosotros en proporción seamos un animal que tiene una densidad neuronal muy alta. Tenemos redes neuronales muy complejas porque somos un primate, que tenemos esta cualidad que nos favorece tener mayor densidad neuronal, ¿vale? Porque las neuronas mantienen su tamaño. Y, claro, como somos el primate con el troncho cabezón, algunos más cabezones que otros, más grande que hay, pues entonces tenemos una densidad neuronal de la hostia. Esto, para que os hagáis una idea, llega a cosas como que, mira, si tú coges un elefante africano, ¿vale? Un elefante africano, su cerebro pesa 5 kilos. Eso son unas 3 veces y algo el cerebro de un humano, ¿vale? Que tampoco, si lo piensas, o sea, un elefante es más de 3 humanos, ¿vale? O sea, en proporción, tal. Si cuentas el número total de neuronas, aún así, en el cerebro de un elefante te salen más que en el cerebro de un humano. Pero hay zonas del cerebro donde nosotros tenemos bastantes más neuronas que un elefante. Por ejemplo, el córtex frontal, que es una zona muy importante en la cognición avanzada y todas estas cosas que en gran parte nos hacen humanos. Resulta que un elefante africano en esa zona tiene de media 5.600 millones de neuronas y nosotros tenemos en torno a 16.000. ¿Vale? Entonces, tenemos zonas con muchísima densidad neuronal, tenemos redes neuronales muy complejas y estas tienen que estar muy bien conectadas. Tienen que estar muy bien conectadas, pero claro, tenemos el problema adicional de que nuestro cerebro, para ser un cerebro de primate, es muy grande. Esto hace que, claro, tenemos que conectar muchas neuronas, con lo cual necesitamos echar muchos cables, con lo cual necesitamos mucha zona ocupada por la sustancia blanca, pero además esos cables tienen que tener un cierto grosor para aumentar la velocidad, ¿no? Es importante que el axón no sea estrecho y además ese axón lo vamos a engrosar mucho porque lo vamos a recubrir mucho de mielina para que transmita aún más rápidamente el impulso. Claro, esto hace que el axón, gracias a una cubierta aún mucho más gruesa, ocupe mucho más espacio. Y esto hace que tengamos estos números tan elevados
de espacio ocupado por materia blanca en nuestro cerebro cuando llegamos a la edad adulta comparada con otros primates. Y por eso es la leche hablar de temas básicos, porque de repente lo hemos hilado con todo. Pero es que además entender la sustancia blanca nos ayuda a comprender temas muy importantes del neurodesarrollo. Por ejemplo, durante las etapas tempranas de nuestra infancia, aumenta muchísimo la parte, proporcionalmente, ¿vale?, en porcentaje que ocupa la sustancia blanca dentro de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque un cerebro en desarrollo, especialmente en las fases iniciales, no solo tiene que estar... es que hay que hacer todo. Entonces, durante esas fases tempranas, el cerebro está a la vez creando nuevos cables, creando nuevas conexiones, y al mismo tiempo las conexiones que ya están, las que sirven, las está recubriendo más y más de mielina para que esas conexiones sean más fuertes, más rápidas y más eficientes. Claro, al echar más cables y al engrosar los cables que ya hay, a recubrirlos mejor con mielina, porque el proceso, por cierto, de recubrimiento de las vainas de mielina no es algo instantáneo, es un proceso gradual, ¿vale? Es un proceso que hay que hacer con mimo y tarda bastante tiempo. De hecho, he de deciros como apunte que el cerebro es una estructura, sobre todo el cerebro humano, que va a un tempo tranquilico, en cuanto a ir formando las cosas. Pero bueno, claro, todos estos procesos del desarrollo explican el gran cambio que hay durante las etapas iniciales en los cambios de sustancia blanca, mientras que si nos vamos ya a fases más tardías del neurodesarrollo, como por ejemplo en la adolescencia, donde ya las redes básicas y las medio avanzadas ya están montadas, ahí los cambios más de volumen que puede haber de sustancia blanca se deben más a cambios en el grado de mielinización. Por ejemplo, en la adolescencia, aunque estén ya hechos gran parte de, por no decir todas, las conexiones principales, es muy importante reforzar ciertas conexiones. Todavía se están, digamos, hay cables que están a medio montar, hay que seguir, le faltan varias vueltas de vainas de mielina. De hecho, está documentado que si en la adolescencia hay ciertos problemas, pues eso puede afectar a la adecuada formación de los recubrimientos de mielina que conectan ciertas áreas cerebrales, y eso puede dar a ciertas desregulaciones de todo tipo, ¿vale? Los cerebros en desarrollo son cerebros que siempre hay que cuidar el cerebro, pero especialmente los cerebros en formación son delicadicos, porque hay que cuidarlos. Total, que es un temazo. Por cierto, si queréis algún día que os hable más de neurodesarrollo o os interesa que haga un vídeo específico hablando en más detalle de las vainas de mielina, pues lo puedo aterrizar más si queréis. Pero vamos, resumiendo, la sustancia blanca es la parte dentro del sistema nervioso central, ¿vale? Este es un término que se utiliza dentro del sistema nervioso central para hacer referencia a las partes que están ocupadas esencialmente por los axones. Axones que están recubiertos, quitando alguna excepción que no tienen ese recubrimiento de mielina, pero la gran mayoría están recubiertos de mielina, y además muchos están recubiertos muy considerable de estas vainas de mielina, las cuales tienen una coloración blanca porque son muy ricas en lípidos. Aprender sobre la sustancia blanca nos da información sobre cosas como el neurodesarrollo, también puede indicar temas de aprendizaje, de formación del cerebro. También nos ayuda a entender cómo distintos cerebros tienen que afrontar distintos desafíos, y también tiene cierta vinculación muy importante con determinadas enfermedades neurodegenerativas, donde lo que se afecta es el mantenimiento o la formación de las vainas de mielina. ¡Temazo! Espero que os haya quedado claro y os haya gustado el tema de hoy, que a mí, pues, es que me flipa que... No sé, es que los temas básicos, es que veo mucha neurociencia que se va a temas como guays, que también son chulos, ¿vale? Pero como que siempre se están con los mismos temas y se habla muy poco. Me preocupa un poco, de hecho, porque se habla muy poco de ciertos temas muy básicos, pero importantísimos para poder interpretar bien ciertas cosas y hablar de otros temas. Dicho esto, os recuerdo que soy autor de varios libros de divulgación. He sacado un libro sobre el sueño y neurobiología del sueño, por qué soñamos y otras grandes preguntas sobre dormir el sueño. Neurogamer, que va sobre neurociencia y videojuegos. También soy autor de varios libros de divulgación infantil, tanto sobre el cerebro como para
sobre la genética. Os dejo todos links abajo, importante, con el link a la newsletter, ¿vale? Donde si os apuntáis ahí de vez en cuando, pues yo voy avisando de las cosas que voy haciendo, un tema muy interesante. Como también es interesante un estudio que leí hace poco donde era muy minucioso, porque determinaban cuál es la parte del cerebro que se ensucia con más facilidad. La sustancia blanca. Este chiste... Bueno, no como los otros, que son buenísimos. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el tema de la sustancia blanca y si queréis indagar un poco más en todos estos conceptos, que sepáis que tenéis en el canal más vídeos, por ejemplo en el Atlas del Cerebro, que es una serie de vídeos donde, por ejemplo, tenéis uno que os habla de la otra contraparte, que os habla de la sustancia gris.